¿Qué me dirías si te digo que es posible programar una célula? Olvídense de los nanobots. Ahora es posible introducir circuitos programables dentro de una bacteria. Esto es gracias a la biología sintética. Para que se hagan una idea, en teoría es posible programar una bacteria que sea capaz de entrar en el cuerpo humano, sensar si falta una molécula importante como vitamina A y actuar respecto a este resultado produciendo la molécula que falta. No solo eso, ahora mismo puedo escribir un código normal como si estuviera programando y traducir ese código a ADN. Puedo comprar y sintetizar este ADN por internet y comprar un kit para introducir mi ADN en una célula. Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Ciencia o Ficción. Hoy vamos a hablar de la biología sintética, aquella que busca cumplir con las promesas de la primera revolución biológica. Estamos hablando de ADN extraterrestre, programar bacterias, crear nuevas formas de vida y mucho más. Pero antes de empezar, ¿qué es biología sintética? La verdad es que no sé, pero tampoco es mi culpa. No existe una definición exacta de qué es biología sintética. Este término primero apareció en el 1910, pero no en la forma en la que se entiende ahora. En los 80, este término resurgió para describir la modificación genética de una bacteria. Definir biología sintética tampoco es sencillo, debido a los avances tecnológicos inimaginables para solo unas cuantas décadas atrás. Crear una definición muy exacta corre el riesgo de no poder incluir todos los aspectos de la biología sintética. Si ahora hablamos de crear nuevas formas de vida y ADN extraterrestre, estos solo eran sueños hace algunos años. Algunas definiciones de Wikipedia son diseñar y construir módulos, sistemas y máquinas biológicas. Otra definición sería el uso de ingeniería genética para crear nuevas formas de vida. Estas definiciones son muy específicas y quedan cortas. Una definición más general de un paper de Nature es el uso de herramientas y técnicas biomoleculares para controlar el comportamiento de una célula. Suena bonito, pero no dice mucho. Si no podemos definir biología sintética, veamos qué es. Es más fácil entenderlo por los componentes de esta. Las ramas de la biología sintética son 6. Si bien programar células es lo que más llama la atención, estas 6 áreas trabajan en conjunto y se potencian entre ellas. La primera de estas es la síntesis de ADN. Y esta es la primera porque sin esta no podemos avanzar en la programación de células. Básicamente, ahora es posible imprimir ADN a elección. Por supuesto que el sistema no es perfecto y es imposible imprimir todo el ADN del ser humano. Es demasiado largo. Pero podemos imprimir algunos segmentos sin problemas. Para que se hagan una idea de cómo ha mejorado la tecnología, el proyecto de secuenciar, no sintetizar, el genoma humano duró años y costó miles de millones de dólares. Ahora es posible secuenciar tu genoma como quien compra un audífono. Si bien sintetizar es más complicado que secuenciar, van de la mano. El precio de secuenciar genes ha bajado lo suficiente para que sea un mercado con competencia, donde cualquiera puede pedir un gen por el correo. Por supuesto que secuenciar un gen depende del número de bases, la calidad, velocidad, entre otros. Pero con $100 uno puede comprar un gen y pedirlo para la casa. Esta posibilidad de diseñar genes y pedirlos a bajo costo es vital para la biología sintética. Otra área de la biología sintética es la búsqueda de crear un chasis. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está buscando crear células que sean lo más simple posibles. Pese a que una bacteria posee un promedio de solamente 3.000 genes, que son 4 millones de bases de un cromosoma circular, lo que no es nada contra los 23 cromosomas humanos, aún no se conoce ni entiende en forma completa el genoma de ninguna bacteria. Programar una bacteria no es sencillo, más aún si se desconoce el computador donde se está programando. Esta es una de las razones del por qué se busca crear el organismo más simple posible. Crear una hoja en blanco. Otra razón muy importante de esta investigación es estudiar los genes mínimos que se necesitan para que un organismo esté vivo. Se busca descifrar la vida. Existen 2 formas de crear este chasis. Una de estas se llama top-down, que significa de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa cortar todos los pedazos, entre comillas, innecesarios del genoma. En teoría uno podría quedar con los genes mínimos y claves para la vida. Ahora, esto no es tan sencillo. Es como tener un juego de Jenga e ir sacando piezas. Pero si sacas la pieza equivocada, pierdes y muere la célula. Este es un juego con miles de piezas y mucho más complicado. Pero entonces, ¿cómo vamos?
Primero veamos el caso de Escherichia coli, la bacteria más conocida y estudiada del mundo científico. Ha sido posible remover hasta un 37% de su genoma, mientras que en los eucariontes, que son todas las células con mitocondria, The Powerhouse of the Cell, la célula más popular no son células humanas, sino Saccharomyces cerevisiae, un tipo de hongo unicelular. La palabra clave es unicelular, organismos que consisten en una sola célula. Los hongos son tan diversos que van desde el ser vivo más grande del mundo hasta células solas, perdidas en el universo. Volviendo a la Saccharomyces cerevisiae, solo ha sido posible remover un 4% de su genoma. Es mucho más fácil trabajar en bacterias que en eucariontes, por pequeños detalles como el núcleo celular, la mitocondria y otros organelos. Para terminar este punto, el genoma removido no es que sea inútil, es no útil en el laboratorio, donde las condiciones son controladas y los organismos no pelean por su supervivencia cada minuto de su corta vida. Digamos que está en un hotel 5 estrellas en el laboratorio. La tercera rama de la biología sintética es la creación de vida sintética. Estamos creando nuevas formas de vida. Este video sería mucho más interesante si pudiera decir que estamos creando quimeras, mitad león, mitad águila, o algo peor. La verdad es que estamos en pañales, solo creando vida sintética a nivel unicelular. Tampoco es que estemos creando desde cero la vida. Estamos como el científico Frankenstein, creando vida uniendo pedazos existentes de otros organismos o modificando estos. Por si acaso, el científico se llamaba Frankenstein, no su creación. Lo acabo de googlear. El padre de este campo de investigación es John Craig Venter, un titán en la biología. Este doctor en filosofía ha ganado de todo menos el premio Nobel. Participó con controversia en el proyecto del genoma humano y otros campos de la biología. Algún día hablaremos de él con más detalle. En 2007, Venter con su equipo lograron cambiar el genoma de una bacteria por otra. Esto fue increíble, lograron cambiar una bacteria en 180 grados, por así decirlo. Dicha bacteria se transformó en otra bacteria, mostrando que éstas se pueden modificar de forma completa. 3 años después, Venter y compañía introdujeron un genoma sintético en la misma bacteria. La diferencia es que a este genoma le removieron genes y agregaron, entre comillas, marcas de agua, con los nombres de los autores en el ADN. Literalmente pusieron sus nombres en el gen de la bacteria, algo que los estudios cinematográficos deben envidiar. La primera bacteria con marca de agua es divertida, pero esto no fue lo que más llamó la atención. Esta fue declarada por muchos la primera vida sintética, lo que no deja indiferente a nadie. Desde el Papa hasta Obama reaccionaron, con distintos grados de felicidad respecto a este avance tecnológico. El llamado Mycoplasma mycoides JCBI Sync 1.0 fue mejorando con los años, creando la versión Sync 3.0 con solo 473 genes. Esto no es nada contra los 25.000 genes del ser humano. Si bien se intentó diseñar el genoma con los genes que en teoría son vitales, el método bottom-up no funcionó. Para crear este organismo se necesitó hacer experimentos aleatorios con el genoma, para poder agregar los genes que faltan. ¿Por qué estos genes son necesarios? Se sigue estudiando, pero son vitales para la vida y algunos de estos se encuentran en el ser humano. La cuarta pieza de la biología sintética es la xenobiología. Xeno es de origen griego y significa extranjero. Biología extranjera significa una nueva biología. La xenobiología busca crear algo nuevo. Se está buscando crear un nuevo tipo de ADN. En la Tierra, toda la vida es en base al ADN y su hermano, el ARN. No voy a entrar en detalles sobre el ARN, solo sepan que esto es una verdad absoluta para la vida como la conocemos. Y se busca cambiar esto. El DNA está creado por timina, guanina, adenosina y citosina, las 4 moléculas claves de la vida, llamadas nucleótidos. Se han creado 8 nuevos nucleótidos que cumplen con las reglas propuestas por Watson y Crick. Esto es muy bonito y todo, pero ¿funciona? ¿Es posible crear vida? La biología avanza muy rápido, lo que es muy bueno para esta serie. Desde el 2017 la respuesta es sí. Se creó un organismo semisintético que posee 6 nucleótidos, no 4 como es lo normal. No solo eso, estos nucleótidos no están solo de decoración, sirven como información genética que permite sintetizar proteínas con aminoácidos. Esta última frase contiene mucho más contenido que tengo que explicar de a poco. Primero, las proteínas son las moléculas que permiten la vida, regulan todos los procesos de esta. Las proteínas están formadas a su vez por moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos, que son 20 en la naturaleza, con algunas excepciones. El ADN es un código que dice en qué orden van los aminoácidos de cada proteína. Por si acaso, un gen es una proteína.
La transformación de ADN a proteína es complicada y esto se transforma en una clase de biología en este punto. Solo sepan que existen proteínas involucradas en el proceso de transformar ADN a proteínas. Como pueden escuchar, las proteínas participan en casi todos los procesos de la célula. Volviendo a la xenobiología, se lograron modificar las proteínas involucradas en la formación de proteínas para que éstas puedan leer y comprender los nuevos nucleótidos agregados. Se logró pasar de la teoría a la práctica, por así decirlo. Esto fue gracias a pequeños avances de grupos de todo el mundo, hasta que el sistema se perfeccionó el 2017. Esto es importante por dos razones. La primera, se demostró que el ADN como lo conocemos no es la única forma posible para la vida. Segundo, ahora es posible agregar nuevos aminoácidos en las proteínas. ¿Se acuerdan cuántos aminoácidos hay en la naturaleza? Si no se acuerdan, la respuesta es 20. Todas las combinaciones de los nucleótidos del ADN se traducen en estos 20 aminoácidos. Ahora se pueden agregar nuevos aminoácidos que la célula es capaz de identificar en el código del nuevo ADN y no solo sintetizar estas proteínas en el laboratorio. Si alguien está preocupado sobre qué pasaría si estas nuevas células se escapan del laboratorio y cambian el ADN del ambiente, se pueden tranquilizar. Primero, esta tecnología está recién partiendo, aunque tampoco es tan buen argumento viendo la velocidad del progreso tecnológico. Segundo, y más importante, estos nuevos nucleótidos, que son nuevas moléculas que conforman el ADN, no se pueden sintetizar todavía en la célula. Tienen que ser creados en un laboratorio para que luego esta célula los consuma. Sin estos nuevos nucleótidos, la célula muere. Es por esto también que se piensa que esto puede ser un firewall natural para proteger al ambiente. Si es que se escapa esta célula, se va a morir de hambre. Finalmente, hemos llegado a la programación de bacterias. Aunque era necesario todo el preludio para entender por qué ahora es posible esta tecnología. Pero antes necesitamos una segunda mini clase de biología. El primer paso para transformar el ADN en proteína se llama transcripción. Consiste en crear una copia del ADN del gen que se quiere transformar en proteína. Esto lo hace una proteína llamada ARN polimerasa. Es ARN porque la copia del ADN se hace en ARN, que es igual al ADN excepto por un nucleótido. Esta polimerasa tiene piernitas que caminan en la hebra del ADN. La leen y copian usando nucleótidos que están flotando en el citoplasma. Es la mejor impresora 3D de la naturaleza. Al principio del gen existe una sección llamada promotor, que regula si el gen se duplica con la polimerasa o no. Muchas veces tiene que haber otra proteína unida al promotor para comenzar la transcripción. Podríamos llamar a esta proteína reguladora, pero sería aburrido, complicado y enredado. Por lo tanto, esta proteína reguladora que se une al promotor y es necesaria para la polimerasa será llamada Mario. It's me, Mario. Entonces, el gen tiene una región llamada promotor. La polimerasa crea una copia del ADN, pero solo puede copiar el gen si Mario está sentado en el área del promotor. Pero hay un problema. En este caso en particular, Mario es capitalista y necesita dinero, monedas, para hacer su trabajo de sentarse en el promotor. Pero si hay dinero no hay problema. Mario con la polimerasa hacen su trabajo, duplican el gen y sintetizan la proteína. Por lo tanto, con moneda el gen se activa, sin monedas no se activa. Tenemos un sistema para regular el ADN que solo depende de las monedas. En la realidad, las monedas son una molécula X, que se puede controlar a voluntad su presencia en un laboratorio, pero se entiende la idea. Aumentemos un poco más la dificultad. Digamos que después del gen existe otro gen que sintetiza una proteína que se llama... algo que consuma dinero. El casino, ¿por qué no? Por lo tanto, si este segundo gen se activa, se crea un casino que se come todas las monedas. Digamos que, por defecto, este gen siempre se activa cuando se activa el primer gen. Mientras Mario tenga monedas, el casino está abierto. Entonces, si le damos de comer monedas a la bacteria, Mario utiliza estas, junto con la polimerasa, para activar el primer gen. Pero sin querer, también se activa el segundo gen, que abre el casino, que rápidamente se come las monedas. ¿Qué hace el primer gen del que tanto hablamos? Podría ser una proteína que brilla en la oscuridad. En dicho caso, si llegan monedas, la bacteria brilla mientras queden monedas que no sean gastadas en el casino. Si le damos constantemente monedas a la bacteria, se va a estar prendiendo y apagando la bacteria. Esto se podría observar y graficar. Entonces tenemos un sistema regulador dentro de la bacteria, donde solamente dos genes,
Mario, que es la proteína reguladora, las monedas, que son una molécula X, y la polimerasa, crean un sistema regulador dentro de la bacteria. Esto es una simplificación. También existen terminadores, sitios de unión del ribosoma, las proteínas reguladoras, pero esa es la idea principal. Ahora, los que saben más de ingeniería pueden ver la relación de este sistema regulador con las logic gates, o compuertas lógicas usadas en los computadores. Veamos las dos compuertas lógicas más conocidas, AND y OR. Ambas puertas tienen dos entradas y una salida. Asumamos que las entradas y salidas pueden tomar el valor de 1 o 0. En la puerta AND, la salida será 1 solamente si las dos entradas son 1. En caso contrario, el resultado será 0. En la puerta OR, si alguna de las entradas es 1, la salida es 1. Por lo tanto, en este caso la salida es 0 solo si ambas entradas son 0. Cualquier sistema con la capacidad de comportarse con la forma anterior es una compuerta lógica. Aunque no lo parezca, los computadores funcionan en base a estas compuertas lógicas que se encuentran en los transistores. Pero no estamos hablando de ingeniería eléctrica hoy, sino de biología. Y con mucha ingeniería es posible transformar el sistema regulador del genoma en compuertas lógicas para empezar a programar la bacteria. El sistema regulador de las bacterias se parece mucho a los circuitos usados en ingeniería eléctrica. Tanto así que la única forma de lograr entender el sistema regulador de la bacteria fue gracias a un modelo mixto de ingeniería eléctrica con los modelos de cinética de la bacteria, en el 1995. A principios del nuevo siglo, en enero del 2000, dos publicaciones de Nature crearon pequeños circuitos sintéticos en la bacteria. El primero de estos es un circuito represor, que es el sistema que se cancela a sí mismo explicado con anterioridad, pero de forma mucho más compleja. Ellos lograron crear un sistema natural en la bacteria, donde ésta brilla verde con una frecuencia determinada, comportándose como una onda. El segundo circuito que se creó fue un switch, donde cuando se prendía el switch la bacteria brillaba y cuando se apagaba la bacteria dejaba de brillar. Para prender el switch la bacteria necesitaba comer la molécula IPTG, pero para apagar el switch solo se necesita calor. Con altas temperaturas se apaga el switch. Ahora estos circuitos son simples, pero requirió mucho trabajo y experimentación. No es por simplificar la ingeniería eléctrica, pero en este caso en particular, con los circuitos ellos lo tienen mucho más fácil. Un transistor, una resistencia, un capacitador, son parte de los circuitos estándar y que todos saben cómo se van a comportar. Pero esto no significa que los biólogos, ingenieras genéticas, genetistas y otros se rindieran. No, señor. Existe un esfuerzo global para crear piezas estándar para la ingeniería genética. Y si bien no son perfectas, estas piezas ahora existen. Este es un problema mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Crear un circuito más complicado en la bacteria es prácticamente imposible sin estandarización. Digamos que yo dedico un año de mi vida en crear un circuito simple represor que solo funcione en mi bacteria. Si yo quiero programar algo más complicado, no puedo reciclar parte de mi circuito represor en otra puerta lógica. A diferencia de la electricidad, dentro de una célula todo está revuelto en una mezcla de agua con moléculas. Si uso el mismo promotor que necesitaba la molécula X, no podría controlar la nueva compuerta lógica porque mi circuito represor también usa e interactúa con la molécula X. Esto es solo un ejemplo de los problemas que existen. Solo con un esfuerzo global se pueden solucionar estos problemas. Se crearon asociaciones como BioBrick, que significa ladrillos biológicos que buscan la estandarización. Y existen resultados prometedores como los de Christopher Boyd, que con su equipo lograron crear una biblioteca de puertas lógicas que funcionan para distintos organismos. No solo esto, sino que crearon un software donde uno crea un código, uno especifica el organismo y entrega la secuencia de ADN con todas las compuertas lógicas incluidas. Aquí falta un ¡wow! Ya estamos llegando a niveles de programación biológica inimaginables hace 30 años, cuando los computadores no eran lo que son ahora. Por supuesto que falta mucho por hacer, ya existen problemas en la estandarización, si ni siquiera existe una definición de qué es biología sintética. Pero el avance ha sido tanto que ahora existe el eGEM, que es una competencia mundial para estudiantes tanto de colegios como universidades para crear el mejor circuito dentro de una bacteria. Cada año cerca de 6.000 personas participan en esta competencia. El año pasado, en el 2020, el proyecto ganador fue un equipo de Taiwán, que buscaba mejorar el problema de enfermedades crónicas al riñón, una de las top 10 causas de muerte en Taiwán. Estas enfermedades se empeoran cuando hay grandes cantidades de cresol en el cuerpo. ¿Qué es cresol? No sé y no importa saberlo. Siguiendo,
Para solucionar esto, ellos crearon una herramienta biológica que mide la cantidad de cresol en la sangre humana usando un conjunto de bacterias modificadas para medir cresol, a distintas cantidades. Como si fuera poco, ellos también modificaron E. coli para que sea capaz de reducir la producción de cresol en el cuerpo humano. El primer lugar siempre es espectacular, pero wow, consideren que estos son solo estudiantes. En laboratorios de todo el mundo se está usando biología sintética para todos los usos imaginables. Esto va desde energía hasta agricultura. El poder de agregar circuitos sin compuertas lógicas crea infinitas posibilidades para el futuro. Un ejemplo de algo novedoso que está en el límite de biología sintética es una hoja artificial, que es más eficiente que la hoja normal al utilizar energía solar. Con esto terminamos de hablar de programar bacterias, pero no de ingeniería sintética. Llevamos solo 5 puntos de los 6 que mencioné al principio. Hemos visto mucha tecnología, pero desde el punto de vista de la seguridad, este último punto es el más importante. La sexta arista de la biología sintética es la llamada Do It Yourself Biology o hackers biológicos. La biología ha avanzado mucho, un poco demasiado. ¿Conocen la típica historia de Bill Gates o de Steve Jobs que comenzaron su empresa en la cochera de su casa? Los hackers biológicos dicen ser lo mismo, pero con biología. Son gente, muchas veces sin estudios de biología, que trabajan de forma independiente, sin supervisión de ninguna institución, en biología sintética en su cochera. En este capítulo vimos que se pueden diseñar y comprar genes, diseñar compuertas lógicas y mucho más. Ha sido tanto el avance que con esfuerzo y recursos cualquiera puede intentarlo. Y este es el mayor peligro de todos. Esta falta de control es una preocupación para todo el mundo. De hecho, la competencia IGEM que mencioné hace unos minutos es una forma de regular a los hackers biológicos. El FBI es uno de los patrocinadores de la competencia. En esta se busca involucrar a estos hackers para saber quiénes son, qué están haciendo e instruir en reglas de seguridad. Por el momento, el miedo que alguien cree un virus mortal, peor que el COVID, ya existe, pero no por los hackers biológicos. Existen muchos virus peores que ya han sido sintetizados en laboratorios del mundo, pero se mantienen en máxima seguridad como un tema de investigación solamente. La comunidad es positiva y no se han reportado intentos de destruir el mundo. Todavía. El mayor peligro es un descuido o un uso irresponsable. Para los descuidos, que no se escape ninguna bacteria modificada, existen protocolos y la comunidad de hackers intentan que se respeten. El uso irresponsable son casos como el Glowing Plant Project, que repartía semillas que creaban plantas fosforescentes para todos los que apoyaban el proyecto. No se realizó ningún estudio sobre los posibles efectos en la ecología al momento de repartir las semillas. Independiente de si uno está de acuerdo o no con los hackers biológicos, son una realidad y este es un caso más donde las leyes no están al día con la tecnología. Independiente de la postura, debería haber una regulación de algún tipo. Finalmente, quiero terminar en una nota positiva. La biología sintética se encuentra en un crecimiento exponencial, donde ya estamos empezando a ver los beneficios en distintas áreas. Ya es posible ver los beneficios en biología sintética en la medicina, como se observa en el primer lugar de IGEM que ya mencioné. La gente se está preocupando por el efecto de esto en la naturaleza. ¿Y qué pasa si una bacteria se escapa? Pueden tranquilizarse un poco. Cada día se mejora la tecnología y con esto la seguridad. Se está empezando a ver la xenobiología o switch de muerte programada en las bacterias como un firewall. No solo esto, sino que la famosa frase de que la vida encuentra una forma de Jurassic Park no es tan cierto en este caso. Todo lo modificado por el hombre es para un fin específico. Ganamos usabilidad, pero se pierde la capacidad de sobrevivir en el medio ambiente. La verdad es que cualquier organismo de laboratorio no duraría nada en la naturaleza. Yo creo que la mayoría de nosotros no seríamos capaces de sobrevivir en la naturaleza de un día para otro, menos aún los organismos unicelulares, donde la competencia es más feroz. Esto no quiere decir que no deben existir medidas de protección o que se necesite menos regulación, por el contrario. Pero hasta ahora los beneficios son tangibles y mejores que los posibles peligros. Los científicos consideran los riesgos, pero igual se necesita regulación. Nadie quiere el equivalente de Lulu y Nana en la biología sintética. También hay que considerar que, solo creando, ensuciándose las manos, se aprende. La síntesis nos ayuda a entender el misterio de qué es la vida. Esto fue el capítulo de hoy, muchas gracias por escuchar. Y ya este es el segundo, así que estamos entrando en más confianza. Y puedo decir que efectivamente me atrasé. Yo había dicho 2 semanas, pero la vida pasó.
Pensé en su momento en poner imágenes, porque igual me gustaría que esto fuera un poco como un video ensayo, pero el tiempo no me deja. Tendría que aprender a editar para hacerlo de forma decente también. Si bien no hice el video, si se dieron cuenta, en la esquina del video ahora se puede observar el número de la cita que estoy mencionando. Hice un mix en las citas. No me fui full academia con solamente citar papers y preferí poner links de YouTube cuando podía, para si alguien está interesado pueda ver los links de YouTube y aprender más del tema. Pero tengo que advertir que todas las citas están en inglés. Y eso es porque la ciencia se escribe en inglés. Eso es una realidad. No sé si se dieron cuenta, pero cambié la música del capítulo porque este capítulo tenía... Me di cuenta después, iba a tener la misma música, pero tiene un aire distinto. Entonces cambié la música por eso. Ahora no me voy a confiar. Dejemos el siguiente capítulo para un mes, no 2 semanas. Y finalmente, gracias por escuchar. Y el obligatorio, por favor denle like y suscríbanse al canal. Muchas gracias.